Aquella fría mañana de junio, el despertador sonó una vez más, como un recordatorio persistente de una realidad que se sentía más pesada cada día. Me arrastré fuera de la cama, desganado, mientras el sol apenas se asomaba. En 10 minutos exprimí toda mi energía para enfrentar otra jornada más de lo mismo. Levantarme, hecho. Mochila, hecho. No había lugar para duchas ni para preocuparme por mi aspecto. ¿Peinarme? ¿Elegir ropa? ¿Por qué debería perder el tiempo en esas tonterías? Finalmente cerré la puerta con un suspiro que arrastraba la pesadez de días que se mezclaban en una rutina sin brillo. El instituto solo era una parada más en el camino monótono que era mi vida. Más tarde llegué al instituto, atravesando la puerta sin intercambiar saludos con mis compañeros que aguardaban en la entrada. Al llegar a clase, me dirigí hacia mi rincón, saludé tímidamente al compañero de al lado y encendí mi ordenador, dispuesto a soportar las siguientes 6 horas como pudiese. En el recreo, los demás estudiantes se agruparon para revisar conjuntamente el examen que nos esperaba más tarde. Opté por apartarme, buscando un rincón más alejado para estudiar en solitario. La hora del examen llegó y, a pesar de mi confianza inicial, dado mi excelente historial académico, un torrente de pensamientos invadió mi mente, dejándome en blanco. Intenté recuperar el control, pero mis esfuerzos fueron en vano. Todo lo que había estudiado se desvaneció, y me vi incapaz de enfrentar la amenaza que se cernía sobre mi escritorio. Abatido y desanimado, me levanté en medio del examen y abandoné el aula, rumbo a mi casa. Finalmente llegué a casa, con el ánimo por los suelos después del fracaso en el examen, pero de alguna manera logré dejar esos pensamientos a un lado y me planté frente a la pantalla de mi ordenador. Como parte de mi rutina semanal, organicé un directo en Twitch. La idea era olvidarme de mi propia vida y pasar un buen rato con los amigos de internet que había conocido durante este año en la plataforma. Pero el directo fue un desastre total. No lo disfruté y mi audiencia había ido cuesta abajo en los últimos meses. Ante esta decepción solo se me ocurrió una manera de arreglar mi día, entre comillas. Me metí en una llamada con algunos miembros del servidor de Discord del canal. Todos ellos eran amigos muy importantes para mí. Estuvimos charlando y jugando durante horas hasta que la madrugada se coló sin previo aviso. Todos estábamos agotados y se decidió que era hora de irse a dormir. Bueno, más bien lo decidieron ellos, porque yo hubiera seguido en la llamada a pesar del cansancio, pero no pudo ser. Fue entonces cuando escuché ese sonido que indicaba que había llegado ese momento de la noche. Ese sonido me recordó que una vez más estaba solo. O bueno, no exactamente. Tenía una compañía, y vaya que era la peor compañía y más sombría que podía tener. En ese momento estábamos a solas mi mente y yo, cara a cara, en una batalla interna. De repente, y sin previo aviso, mi mente se convirtió en una tormenta de pensamientos intrusivos. Estudios, amigos, relaciones, familia, Twitch, todo, absolutamente todo se deslizaba por mi cabeza en un caos abrumador. No divisaba ninguna salida. Todo iba mal, y ninguna forma encontraba para escapar de ese sufrimiento. Nada de lo que intentaba daba resultado y la sensación de desesperación aumentaba con cada instante. Solo se me ocurrió una última cosa, una última salida. En aquel entonces mi casa estaba en un cuarto piso. Abrí la ventana de la terraza y miré al vacío con la mirada perdida, durante segundos que parecieron una eternidad. Estuve completamente decidido a hacerlo, ya nada podía detenerme. Y entonces... Aquel día decidí no suicidarme. Diría que fue una mezcla entre una pequeña esperanza que aún aguardaba en mi corazón, pero también sobre todo miedo a la muerte. Después de eso conocí a un chico que estaba en una situación similar a la mía, diría que hasta un poquito peor. Y bueno, básicamente nos estuvimos ayudando mutuamente en muchísimas horas de llamada. Madre mía, ya he perdido la cuenta de cuántas horas de llamada llevaré con ese chico ya. Lo quiero mucho. Y nada, la verdad es que fue un camino muy duro porque era trabajar sin ver ningún tipo de resultado. Pero en ese momento fue cuando me di cuenta de que los consejos que yo le daba para que él pudiera estar mejor, también me los podía aplicar a mí mismo, ¿no? Porque sí, aconsejando todos somos muy buenos, pero luego aplicando esos consejos, eso ya es un poquito más complicado, ¿no?
Entonces, bueno, lo dicho, fue un proceso muy duro de salir de nuestra zona de confort y estar muy incómodos, tanto en aspectos sociales como físicos, etcétera. Pero finalmente, y tras mucho esfuerzo, conseguimos salir de esa situación que nos tenía prácticamente al borde de la muerte. Sin embargo, pese a que habíamos conseguido escapar de esa situación, yo personalmente sentía que no tenía un objetivo claro en la vida y que simplemente vivía pues por seguir viviendo, digámoslo así. Básicamente porque pensaba y tenía esta mentalidad limitante de que todo lo bueno que te ocurre en la vida es prácticamente 99% suerte. Mentalidad que obviamente me impedía avanzar hacia conseguir mi vida soñada, ¿no? Entonces fue cuando de repente apareció en mi feed de YouTube un vídeo muy particular que me cambió la vida, básicamente. Era un vídeo de un chico hablando sobre la gratificación instantánea y la gratificación pospuesta, que estos dos conceptos estoy seguro de que si estáis metidos en el desarrollo personal os sonarán 100%. Y pese a que el chico en un inicio no me caía del todo bien por la manera que tenía de hablar, de alguna forma sonaba muy convincente, pero mucho. Y entonces fue a raíz de eso que me empecé a introducir en el desarrollo personal, en otros canales, como por ejemplo Miguel Ortiz, Uri Martínez, Alekai, etcétera. Y todos ellos me enseñaron que realmente si yo ponía el esfuerzo y la constancia y sobre todo la disciplina para conseguir mis objetivos, podría llegar a las metas y cumplir todos mis objetivos. Que todos ellos estuvieron en malas situaciones, pero que con esfuerzo y disciplina consiguieron seguir adelante y estar en una posición pues bastante buena a día de hoy. Y fue a raíz de eso que empecé a introducir en mi vida buenos hábitos, como por ejemplo ir al gimnasio, priorizar mi sueño, aunque todavía tengo que trabajar un poquito más en ella. Luego también tenemos pues otros buenos hábitos como mejorar mi alimentación, lo cual también es importante. Lectura, meditación, deep work y también uno que a día de hoy diría que el que más me cuesta y me supone un reto siempre, que es hablar con una persona desconocida, hacer una interacción en frío. Pero bueno, pues eso, poco a poco estamos trabajando para mejorar en eso. A día de hoy siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Creo que todos los propósitos y objetivos que tengo en mi vida son completamente loables si les dedico el esfuerzo y la disciplina que requieren y estoy muy convencido de que los voy a poder lograr. Y gracias a estas enseñanzas que aprendí de todos ellos y también de mi propia experiencia personal, es que ahora, a día de hoy, cada día me levanto, a veces con más, a veces con menos energía, pero siento que tengo como esa energía para poder comerme el mundo. Es por eso que hoy hago este vídeo, porque quiero marcar el inicio de mi proyecto de marca personal, en el que contaré cómo pasé de estar en una depresión que casi acaba conmigo a día de hoy tener una gran ambición y estar 100% seguro de que voy a conseguir todos los objetivos que me proponga. Así que, si queréis ver mi viaje, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bruno y esta es mi historia.